Mi nombre es Adriana Sánchez. Hoy les voy a hablar acerca de un proyecto que tenemos en conjunto con la Universidad del Rosario y Wake Forest University en Estados Unidos. Con este proyecto queremos tratar de entender el posible impacto que tendría cambio climático en plantas de páramo. En este caso estamos llevando este proyecto a cabo en el Parque Nacional Natural Chingaza y estamos trabajando con dos especies muy comunes en el páramo, que son Speletia, que la ven aquí, y Chusque, aquí. En este proyecto medimos muchas condiciones climáticas como precipitación, luz, temperatura, humedad, nubosidad, y las comparamos con las variables fisiológicas de las plantas. En las plantas medimos incidencia de luz en las hojas, temperatura foliar, medimos también asimilación de carbono o fijación de carbono, estrés por temperatura, estrés por radiación y estrés por agua. En el proyecto entonces tenemos una idea de cuáles son las condiciones actuales y a qué condiciones están sujetas estas plantas y cómo las plantas responden, y podríamos tener una idea de cómo el cambio climático, su impacto en precipitación, temperatura o nubosidad podrían afectar fisiológicamente las plantas. Para radiación lumínica utilizamos este instrumento que se llama un data logger, que toma datos automatizadamente cada 5 segundos. Y conectado al data logger tenemos dos sensores de luz. Este se llama el Quantum Sensor y mide todo el espectro de luz visible. En este lado tenemos el piranómetro, que es un sensor que mide toda la radiación global que llega a la Tierra. Entonces con esto tenemos una idea de cuál es la variación lumínica aquí en el páramo. Para medir temperatura y humedad estamos utilizando esta tecnología que se llaman iButtons. Los iButtons registran estos datos cada minuto y los guardan en una pila interna que luego conectamos al computador y descargamos. Para poder medir esto, temperatura foliar y luz incidente en las hojas, estamos usando una tecnología, unos instrumentos de Campbell. Esto se llama un multiplexer y esto es un data logger. Aquí medimos, tenemos los cables que tienen las termocuplas o los sensores de temperatura y los cables que van a medir la luz incidente en las hojas. Para las termocuplas estamos tomando datos cada minuto, porque la temperatura no cambia tanto, mientras que los sensores de luz registran datos cada 5 segundos, porque la luz aquí en el páramo es muy variable. Los sensores de temperatura los tenemos conectados en la parte de abajo de las hojas, aquí se ve, les llamamos termocuplas. Y de este lado, del lado frontal o abaxial de la hoja, tenemos el sensor de luz. Este toma datos cada 5 segundos. Ahora les voy a explicar cómo medimos estrés por temperatura o por radiación lumínica. Para eso usamos este instrumento que se llama un fluorómetro. El fluorómetro manda un pulso de luz a la hoja y mide luego la transmitancia. Y eso nos da una idea de cuánta luz la hoja está pudiendo usar en los fotosistemas, específicamente en el fotosistema 2. Entonces, para tomar este dato usamos uno de estos clips, lo ponemos en la hoja, conectamos este cable de fibra óptica, enviamos el pulso de luz que se ve aquí y nos da una serie de datos. El dato que nos interesa se llama FB sobre FM y aquí nos dice que esta hoja está usando aproximadamente el 83% de la luz que le enviamos. O sea, no tiene estrés ni por temperatura ni por radiación. Para medir intercambio gaseoso o cuánto carbono están fijando las plantas, usamos esta máquina que se llama un Lycor 6400. Esta máquina nos da información en tiempo real de cuánto carbono se está fijando. Es un sistema cerrado en el que nosotros conocemos cuánto carbono hay y cuánto carbono la planta estaría absorbiendo. Para esto utilizamos una cámara que mide cuánta luz incide en las hojas, cuánta luz hay en el ambiente y tiene una termocupla aquí
que mide la temperatura foliar. Se opera así. Dejamos un tiempo para que la planta pueda absorber el carbono que estamos metiendo en el sistema, que es conocido. Y también podemos medir cuánta conductancia estomática la planta tiene o la planta está llevando a cabo. O sea, la planta está usando aproximadamente 5 microlitros, que se traducen en una fotosíntesis de aproximadamente 3.2. En este caso, la conductancia da un valor muy alto porque la hoja está mojada y la conductancia se mide en el diferencial de vapor de agua. Este valor no está correcto en este momento, pero podemos ver que tenemos cuánta luz está incidiendo en la hoja, aproximadamente 50, y cuánta luz hay en nuestro alrededor, aproximadamente 170. Ahora les voy a hablar un poco de cómo medimos estrés por agua, estrés hídrico. Lo llamamos potencial hídrico de las plantas. Primero, entonces, tomamos una hoja. Esto es una hoja de un juvenil de Espeletia, de frailejón. Tomamos la hoja y la cortamos en la base del peciolo. Esto se pone en este collar. Ponemos la hoja con el peciolo mirando hacia arriba, de esta manera. Y la vamos a meter en una cámara de presión. En esta cámara de presión está conectada a un tanque de nitrógeno y lo que hacemos es básicamente una relación proporcional. Si tenemos que aplicar más presión, quiere decir que hay más estrés, que fue más difícil sacar una gota de agua de la hoja. Entonces, esto funciona de la siguiente forma, es con una lupa, abrimos el gas. Y apenas vemos una gota de agua, registramos el valor en la cámara. En este caso fue 0.5. No tiene mucho estrés hídrico, dado que está lloviendo bastante. Este proyecto en el Parque Nacional Natural Chingaza va a ser comparado con otro proyecto muy similar que tenemos en Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos mediciones similares de clima y fisiología en las montañas rocosas y en las montañas de los Apalaches. Esto es llevado a cabo en conjunto con High Point University. La idea es medir plantas alpinas tanto en Estados Unidos como aquí en Sudamérica, particularmente en Colombia, y poder entender el cambio climático a un nivel más global. ¿Cuál es el potencial impacto de cambio climático en estas plantas alpinas?